noches a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo que llevamos a sus hogares desde Televisora del Táchira. Soy Gabriela Mayilbra y les acompañaré durante estos minutos y quiero recordarles nuestras redes sociales, @noticias_TRT para Twitter y @noticias_TRT para Instagram. Vamos a iniciar hablando acerca del presidente Nicolás Maduro porque el día de hoy anunció la firma de la extensión del decreto de estado de alarma por 30 días más. Este decreto de alarma se extiende por la epidemia del coronavirus, por lo cual se mantendrán las medidas de distanciamiento social, el confinamiento y los días no laborables por al menos 30 días más. Recordemos que este decreto vencía el día de hoy. En cuanto al balance de casos positivos para COVID-19, aseguró que solo hay un nuevo caso en las últimas 24 horas. Se trata de una enfermera del estado Aragua, con la cual la cifra de infectados total se ubica en 423. Esta mujer no tiene antecedente de viaje, tampoco tiene un contacto con caso positivo, simplemente asegura que rompió la cuarentena porque ha salido de casa en varias oportunidades. Sin embargo, no se ha determinado con exactitud cuál es el foco o la razón o la forma en que esta mujer pudo contraer el virus en Venezuela. Bueno, y ahora vamos a dar inicio a las informaciones regionales. Vamos a observar cómo estuvo el panorama para este día 58 de cuarentena en la frontera con Colombia, específicamente en San Antonio del Táchira. Ya lo tenemos allí en pantalla, ya a 58 días de la cuarentena decretada por el gobierno de Venezuela, continúa la evacuación hacia sus estados de origen de los retornados que cumplieron con el proceso de aislamiento social, arrojando negativo en estas pruebas. Ya recordemos además que la séptima oleada fue trasladada hacia sus ciudades de origen, sus estados de origen, y a los puntos de atención social integral de la frontera están arribando ya el octavo grupo de connacionales, el octavo grupo de personas que ya vienen retornando desde la frontera con Colombia. Vamos a quedarnos con noticias de la frontera de San Antonio del Táchira porque el día de hoy se presentó una frontera en el barrio 5 de Julio. Ocurrió que los habitantes de este sector protestaron este martes tras tener casi 2 días sin electricidad a causa de una avería de un transformador. Los manifestantes alzaron su voz de protesta en la vía principal que da hacia Peracal en el municipio Bolívar. Lamentan que hasta la fecha no tengan una respuesta por parte de Corpoelec ante este problema que están presentando desde hace ya prácticamente 2 días. Vamos a hablar de noticias nacionales porque hoy las enfermeras celebraron su día en medio de una escasez de insumos y también de otros instrumentos que ellas necesitan para poder atender los casos de COVID-19 en Venezuela. Ana Rosario Contreras es la presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Ella aseguró que la situación en los hospitales está bastante crítica. En el marco del Día Internacional de la Enfermera destacó que los centros de salud ya venían atravesando una emergencia humanitaria crítica y ahora se le suman los casos de COVID-19. Señaló que el personal teme ser contagiado en los centros de salud por COVID-19 ya que no se han implementado las barreras de protección que determina o recomienda la Organización Mundial de la Salud para que estas personas puedan tener la seguridad necesaria al momento de atender un caso positivo. Tenemos más noticias a nivel nacional que se han registrado. Para este día martes se registraron además otras protestas en diferentes sectores del país. En este caso, transportistas se enfrentaron en la estación de servicio La Bandera en Caracas. Los transportistas denunciaron que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional solo le surtían a 20 unidades de transporte público en la estación de servicio La Bandera al oeste de Caracas. Además, aseguraron que de no respetar los listados ni las colas de vehículos, que no lo han hecho. Hemos tenido problemas con motorizados y también con las autoridades. Esos grupos vinieron a tratar de intimidarnos y los transportistas salimos a enfrentarlos en 2 oportunidades. Las autoridades tuvieron que separarnos, indicó uno de los transportistas que ofreció un testimonio.
Hacemos un recorrido por el mundo y hablamos del continente europeo, porque mientras algunos países ya están dando pasos hacia el desconfinamiento, este continente continúa muy atento ante posibles nuevos casos de contagios por COVID-19. Con más de 230.000 infecciones, Rusia se ha convertido en el país con la segunda mayor cantidad de contagiados por coronavirus en el mundo. Este martes ha sido el 10º día consecutivo en el que el número de nuevas infecciones ha sido superior a 10.000. El Reino Unido se prepara para iniciar este miércoles la desescalada de las medidas de confinamiento, una vuelta al trabajo que se produce tras haberse conocido que el número de muertos por COVID-19 supera los 40.000 en el país desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, en Italia han informado de 172 muertos en 24 horas. La mitad de los fallecidos se han producido en Lombardía, la región más afectada. Francia roza los 27.000 muertos tras sumar 348 fallecidos en un día. Casi un tercio se registraron en residencias de ancianos y centros de dependencia. Es la situación que se presenta en Europa, donde pese al desconfinamiento paulatino que han venido realizando en algunos países, pues se mantienen muy atentos ante cualquier situación que pueda presentarse de una nueva ola de contagios por COVID-19. Mientras esto está sucediendo en Europa, ya vamos a hablar de Latinoamérica, porque específicamente en Chile hay un grupo de venezolanos, aproximadamente 300 de ellos, que están a las afueras de la Embajada de Venezuela en Santiago de Chile para poder solicitar ayuda y así volver a casa. La crisis sanitaria del COVID-19 les ha dejado sin trabajo y tampoco con medios para poder pagar el alquiler y las necesidades básicas. Acarreando maletas, bolsos y mantas, mantienen la esperanza de que el gobierno de Venezuela les ayude a regresar a su país. Entre ellos hay muchos niños pequeños y personas mayores. Más de 300 personas estamos tratando de buscar una solución de repatriación desde la semana pasada, nos cuenta Armando Colmenares. Debido a la situación del coronavirus, a muchos nos votaron, muchos fuimos desalojados. Ya llevamos 2 noches que no aguantamos más, explica Hanna Villa. Aunque nos estén ayudando, queremos irnos porque no tenemos empleo y estamos en la calle y no tenemos para pagar el arriendo. Esta es la realidad que están viviendo algunos venezolanos fuera del país que solicitan ayuda al gobierno de Venezuela para poder regresar a sus hogares en medio de la situación que se está viviendo a nivel mundial por el coronavirus, en donde muchos de ellos se han quedado sin medios, sin generar ingresos para poder subsistir fuera de nuestras fronteras. Vamos ahora a repasar los titulares. Vamos ahora a repasar los titulares que nos presenta la prensa internacional a esta hora a través de los diferentes portales web. Ya los tenemos allí en pantalla. Brasil registra un nuevo máximo de muertes diarias por coronavirus con 881 fallecidos. La información fue difundida por el Ministerio de Salud. Más noticias, más de 40 trabajadores de 2 plataformas de Petrobras dan positivo a la prueba de coronavirus. El Sindicato de Trabajadores, Sindipetro, denunció que la gerencia de la empresa ha sido negligente respecto a la protección de la fuerza laboral en el proyecto de exploración Sareu. Tenemos otras noticias que se han generado también a nivel internacional. Argentina alcanza un nuevo récord de casos de coronavirus en un día con 285 positivos. Según las autoridades sanitarias, el total de infectados se elevó a 6.563. Más cifras, Venezuela alcanza los 423 casos de coronavirus y Maduro firma la extensión del estado de alarma por otros 30 días. Ya mencionábamos esto al inicio de este resumen. El mandatario pidió no aflojar las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. Recordemos que el estado de alarma, antes de ser renovado, vencía este martes. Otras noticias respecto a Venezuela: extiende hasta el 12 de junio la medida de prohibición de vuelos ante la pandemia del coronavirus. De acuerdo con la autoridad aeronáutica, los vuelos vinculados con labores de emergencia, carga, correo o repatriación de venezolanos varados en el extranjero quedan exentos de esta medida. Sin embargo, deberán contar con una preautorización por parte de las autoridades sanitarias del país para que entonces esto pueda realizarse. Tenemos otras noticias.
Colombia acumula 12.272 casos confirmados de coronavirus y 493 decesos. La capital del país, Bogotá, es la entidad más afectada con 4.563 contagios. Otras noticias presentan un proyecto de ley para que Trump pueda sancionar a China por no cooperar en investigaciones sobre el COVID-19. Continúa el dilema. La constante supresión de la verdad por parte del Partido Comunista Chino en medio del brote de coronavirus no puede dejarse sin control, explica uno de los promotores de la iniciativa. Otras noticias: ingreso básico universal en América Latina, la propuesta de CEPAL para paliar el aumento de pobreza por la pandemia. El organismo reveló que el coronavirus dejará a 28.7 millones de nuevos pobres en la región, lo que demuestra la debilidad estructural del sistema de bienestar. Más noticias respecto a Venezuela. Autoridades venezolanas capturan a otros 2 implicados en el intento fallido de incursión marítima. Uno de ellos es sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana. Continúan generándose noticias y capturas en torno a esto. Otras informaciones: el número de fallecidos por COVID-19 en Reino Unido supera los 40.000. La cifra de muertes por coronavirus en Reino Unido ya ha alcanzado las 40.496 personas, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de ese país. Más noticias: más de medio millón de mexicanos perdieron su trabajo en abril por el coronavirus. La pandemia del coronavirus ya ha dejado 3.573 muertes y más de 36.300 infectados en la nación latinoamericana, que se vio obligada a cerrar industrias y comercios no esenciales a finales de marzo. Tenemos otras informaciones ahora de Europa. Francia supera a España y ya es el tercer país de Europa en muertes por COVID-19. La última jornada se registraron 348 fallecimientos en territorio francés. Pese a esto, continúa el desconfinamiento en Europa. Otras noticias: Reino Unido. Una empleada de ferrocarriles muere de coronavirus tras ser escupida por un agresor. Increíble. La policía ha iniciado las investigaciones para tratar de identificar a la persona que supuestamente contagió a la mujer. Bueno, en el mundo se ve de todo. Más noticias: miles de personas más habrían muerto. El gobernador de Nueva York destaca el éxito del confinamiento. Andrew Cuomo aseguró que el estado tuvo la peor situación de la nación y lograron aplastar la curva de coronavirus lo suficiente como para garantizar una reapertura gradual. Más informaciones: Ecuador registra 3.871 muertes por coronavirus entre confirmados y probables, y los contagiados llegan ya a 30.419. En las últimas 24 horas se sumaron 240 fallecidos a los datos oficiales. Otras noticias: coronavirus en América Latina. ¿Sería mejor decir la verdad para salvar vidas? ¿Hasta qué punto se puede confiar en las cifras oficiales de contagio de COVID-19 en América Latina? ¿Cuáles serían las razones para ocultar los números reales? Es una situación que han denunciado ya en algunos países. Tenemos ahora en pantalla el mapa que a diario nos ofrece la Universidad Johns Hopkins. Cierra para este día con 4.254.302 casos positivos de coronavirus en todo el mundo. De estos, un total de 1.367.491 están en los Estados Unidos. Rusia ya es el segundo país con más cantidad de casos positivos, mientras que España tiene más de 200.000, al igual que Reino Unido e Italia. Francia ha superado a Italia en número de personas fallecidas. Sin embargo, Italia tiene mayor cantidad de personas contagiadas por COVID-19. Vemos en este renglón a Brasil, el país de Latinoamérica que aparece en los primeros de esta lista, con 177.589 casos positivos de coronavirus. Si hablamos de los decesos, ya tenemos un total de 291.334 personas que lamentablemente han fallecido en todo el mundo debido a este virus.
Estados Unidos es el país con mayor cantidad de decesos, tiene un total de 82.227, mientras que otros países como Reino Unido e Italia superan los 30.000. Hablamos de las personas recuperadas, la cifra que a diario nos gusta dar porque aumentan día a día. Un total de 1.483.198 personas afortunadamente han podido superar el COVID-19 a nivel mundial. Mientras que si hablamos en el caso puntual de Estados Unidos, 230.287 personas han podido superar este virus. Alemania, España e Italia superan ya los 100.000 recuperados. Tenemos en el caso de los Estados Unidos que se han realizado un total de 9.655.039 pruebas o test en todo el territorio. El estado de Nueva York es en el que más test se han realizado. También es el estado que tiene más casos positivos y también más decesos, es decir, el que ha estado más afectado por el coronavirus. Tenemos ahora para repasar la posición de Venezuela. Recordemos que probablemente veremos su actualización con el único caso positivo para el día de hoy, el día de mañana. Tiene un total de 422 casos positivos allí, sin embargo recordemos que ya de manera oficial, según el balance emitido por el gobierno nacional, tenemos 423 casos positivos de coronavirus en Venezuela. El día de hoy se dio un nuevo caso, se trata de una mujer del estado Aragua, que hasta el momento no se ha determinado la forma en que esta mujer pudo contraer el virus, pues aseguró no tener antecedente de viaje ni tampoco haber tenido contacto con un caso positivo. Nosotros, amigos, de esta manera ya estamos llegando al final de este resumen informativo respecto al COVID-19 en esta programación especial Prevengamos el Coronavirus. Soy Gabriela Mayilbray, ha sido un placer acompañarles. Les recordamos siempre nuestras redes sociales, @noticias TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Que pasen una feliz noche.